Esta es la tumba que estaba destinada a Tutankamón. La tumba de Ay. Aquí está la razón por la que los expertos se niegan a abrir la tumba del faraón más joven de Egipto, y no es buena. El lugar de entierro de Tutankamón ha fascinado al mundo durante más de un siglo. Sin embargo, nuevos descubrimientos sugieren que aún podría ocultar secretos que nunca se suponía que debiéramos descubrir. El misterio se ha intensificado tanto que incluso Joe Rogan ha hablado al respecto, añadiendo más leña al debate. ¿Qué yace detrás de las paredes selladas? ¿Y por qué los expertos están tan decididos a mantenerlas cerradas? Las respuestas podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto, y no todos están preparados para lo que podría encontrarse. El rey niño que no debería ser famoso. Tutankamón nunca estuvo destinado a convertirse en el faraón más famoso de la historia. Su reinado fue corto, sus logros fueron limitados, y su historia podría haberse perdido en el tiempo si no fuera por una cosa, su tumba. Pero antes de llegar allí, retrocedamos y veamos quién era realmente este rey niño. Tutankamón ascendió al trono alrededor del año 1332 a.C., con solo 8 o 9 años de edad. Heredó un reino aún tambaleante por los cambios radicales de su predecesor, Akenatón, quien había revolucionado la religión de Egipto al centrar el culto en una sola deidad, Atón, en lugar del panteón tradicional de dioses. Esto era herejía en el antiguo Egipto y dejó el caos a su paso. El reinado de Tutankamón, guiado en gran medida por asesores, esencialmente restauró el orden. Se reabrieron los templos dedicados a Amón, el sacerdocio recuperó el poder, y se reinstauraron las estatuas de los antiguos dioses. Para los historiadores, esa es la extensión de su legado político. En verdad, Tutankamón no fue un gran conquistador, un legislador, ni un constructor de monumentos icónicos como Ramsés o Keops. Si su legado terminara allí, sería una nota al pie en la historia egipcia. Un niño que brevemente llevó la corona antes de morir a los 18 o 19 años. Pero el destino tenía otros planes. Avancemos más de 3000 años hasta 1922. El arqueólogo británico Howard Carter, respaldado por su rico patrón, Lord Carnarvon, lideraba excavaciones en el Valle de los Reyes. La mayoría de los expertos de la época creían que no quedaba nada por encontrar. Ya se habían descubierto docenas de tumbas, muchas saqueadas siglos antes. Pero Carter era obstinado. Creía que la tumba de Tutankamón aún estaba allí, oculta bajo las arenas del desierto. Su persistencia dio frutos cuando su equipo descubrió una escalera que conducía a una puerta sellada, cuyo yeso aún llevaba el cartucho real. Lo que encontraron dentro asombraría al mundo. La tumba estaba casi intacta, un milagro arqueológico. A diferencia de la mayoría de los enterramientos reales que habían sido saqueados en la antigüedad, el lugar de descanso final de Tutankamón permaneció sellado durante más de 3 milenios. En su interior había más de 5000 artefactos, estatuas doradas, carros, armas, joyas y, por supuesto, la icónica máscara mortuoria de oro que se ha convertido en el rostro del antiguo Egipto mismo. Por primera vez, el mundo pudo ver cómo se enterraba a un faraón, rodeado de una riqueza inimaginable y símbolos de poder divino. Por primera vez, el mundo pudo ver cómo se enterraba a un faraón, rodeado de una riqueza inimaginable y símbolos de poder divino. Pero el descubrimiento también desató algo más, una ola de miedo y superstición. Poco después de entrar en la tumba, Lord Carnarvon murió en circunstancias extrañas, alimentando rumores de una maldición de los faraones. Periódicos de todo el mundo publicaron titulares sobre muertes misteriosas relacionadas con la tumba, añadiendo otra capa de misticismo a la historia de Tutankamón. ¿Era solo coincidencia o habían perturbado algo que era mejor dejar intacto? La ironía aquí es que Tutankamón no fue recordado por sus hazañas en vida, sino por lo que la muerte preservó. Se convirtió en una celebridad en la era moderna, con sus tesoros recorriendo el mundo, su máscara dorada contemplada por millones. El rey niño, que debería haber sido olvidado, se volvió inmortal en cambio. Y sin embargo, incluso con todos los tesoros expuestos,
Los misterios aún persisten. Su muerte repentina a tan temprana edad ha generado infinitas teorías. Un accidente en carro, malaria, enfermedad congénita por endogamia o incluso asesinato. Escáneres de tomografía computarizada y estudios de ADN solo han profundizado la intriga, revelando a un joven frágil y enfermizo que de alguna manera cargó con el peso de un reino. La tumba de Tutankamón, conocida como KB62, sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Pero, ¿y si no todo ha sido descubierto? ¿Y si secretos aún se esconden dentro de sus paredes, esperando ser revelados? Ahí es donde la historia da un giro, porque, como veremos, abrir la tumba aún más podría... El descubrimiento de Carter y la maldición que le siguió. El año era 1922, y el Valle de los Reyes ya había entregado casi todos sus secretos. Tumba tras tumba habían sido descubiertas, muchas de ellas saqueadas siglos atrás. Los arqueólogos creían que quedaba poco por encontrar, pero Howard Carter se negaba a aceptarlo. Apoyado por Lord Carnarvon, siguió buscando en lugares que otros habían pasado por alto, convencido de que el entierro del rey niño aún no había sido hallado. Era una apuesta arriesgada, y hasta el propio Carnarvon empezaba a impacientarse. Años de excavaciones habían dado pocos resultados, y el dinero se agotaba. Pero entonces, en noviembre de aquel año, el equipo de Carter descubrió una escalera tallada en la roca caliza que conducía a una puerta sellada. Sobre ella aparecía inscrito un cartucho real: Tutankamón. Para Carter, aquel era el descubrimiento de su vida. Cuando Carter miró por primera vez al interior, a la luz de una vela, pronunció la famosa frase de que veía cosas maravillosas. Lo que había más allá de aquella puerta era una cápsula del tiempo intacta durante más de 3000 años. La tumba era pequeña en comparación con otros enterramientos reales, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con riqueza. Más de 5000 objetos se apiñaban en sus cámaras: camas doradas, carros de guerra, armas, amuletos, estatuas y muebles. Era un tesoro inimaginable, conservado con un detalle deslumbrante. En su corazón se encontraba la serie anidada de santuarios y ataúdes que contenían la momia de Tutankamón, junto con la icónica máscara funeraria de oro macizo que más tarde se convertiría en el rostro del antiguo Egipto antiguo en todo el mundo. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y ocupó titulares en todo el planeta. El mundo quedó fascinado con la idea de una tumba de faraón que había sobrevivido a los saqueadores y a siglos de deterioro. Pero la euforia pronto dio paso a algo más oscuro. En abril de 1923, apenas unos meses después de entrar en la tumba, Lord Carnarvon murió de forma inesperada. La causa oficial fue un envenenamiento de la sangre tras la infección de una picadura de mosquito, pero los rumores comenzaron a circular. Los periódicos afirmaron que las luces del Cairo parpadearon en el preciso instante de su muerte. Otros señalaron que su perro mascota en Inglaterra cayó muerto esa misma noche. De repente, la historia de la tumba de Tutankamón ya no trataba solo de oro y artefactos, sino de algo mucho más siniestro: una maldición. La prensa se lanzó sobre la idea de los faraones, afirmando que quienes osaran perturbar el descanso del rey niño sufrirían destinos misteriosos. Cuando otros miembros del equipo de excavación también murieron en los años siguientes, el mito se hizo aún más fuerte. Aunque el propio Carter vivió más de una década después del descubrimiento, la leyenda perduró. Para el público, aquello solo aumentó la fascinación. Tutankamón ya no era simplemente un niño que había reinado brevemente y muerto joven. Ahora estaba rodeado de un aura de misterio y temor. La gente empezó a preguntarse si el hombre moderno había cruzado una línea al abrir lo que estaba destinado a permanecer sellado. La verdad es más compleja. Los estudiosos modernos atribuyen la mayoría de esas muertes a la coincidencia, a problemas de salud o a causas naturales. Aún así, la leyenda de la maldición nunca se ha desvanecido. Representa algo más profundo: la inquietante relación de la humanidad con las tumbas antiguas. Estos eran espacios sagrados,
construidos con la creencia de que sus ocupantes descansarían sin ser perturbados por toda la eternidad. Irrumpir en ellos es alterar esa promesa. Y la tumba de Tutankamón no es el final de la historia. Aunque Carter reveló sus tesoros al mundo, quedan preguntas sin respuesta. ¿Estaba realmente completa la tumba? ¿O había partes de ella que permanecieron ocultas, selladas incluso a las propias manos decididas de Carter? Aquí es donde empieza a tomar forma el dilema moderno. La tecnología nos ha dado nuevas formas de mirar más allá de los muros sin derribarlos, y lo que se ha insinuado es asombroso. Pero abrir esos espacios sellados, si es que existen, podría acarrear consecuencias que resonarían con los mismos temores que enfrentó el equipo de Carter hace un siglo. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue a la vez un triunfo y una advertencia. Los tesoros deslumbraron al mundo, pero la supuesta maldición permaneció en segundo plano, recordándonos que hay puertas que no están destinadas a ser abiertas. Lo que Carter comenzó, los expertos de hoy dudan en continuar, y esa duda podría ser lo único que Secretos en las paredes. Cuando se catalogaron y exhibieron los últimos tesoros de Tutankamón, parecía que la historia del rey niño estaba completa, pero eso solo era en la superficie. Durante décadas persistieron rumores de que la tumba de Tutankamón podría no ser tan sencilla como parecía. El descubrimiento en 1922 fue revolucionario, pero la tumba en sí era extrañamente pequeña para un faraón. ¿Por qué un gobernante de Egipto, aunque de vida corta, descansaría en un espacio tan reducido en comparación con sus predecesores? Los arqueólogos notaron detalles extraños. El diseño de la tumba parecía apresurado, casi improvisado, con cámaras dispuestas de una manera que no coincidía con otros entierros reales en el Valle de los Reyes. La decoración era mínima, y en algunos lugares las pinturas murales parecían incompletas. Estas peculiaridades plantearon una posibilidad inquietante. Tal vez la muerte súbita de Tutankamón obligó a los funcionarios a reutilizar una tumba más pequeña originalmente destinada a otra persona. Y si ese es el caso, podrían yacer otras cámaras justo detrás de las paredes, selladas y ocultas a la vista. Durante décadas, esto permaneció como especulación. Pero en años recientes, la tecnología moderna ha comenzado a desafiar lo que creíamos saber. En 2015, investigadores realizaron escaneos de radar en las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón. Para su asombro, los datos sugerían cavidades ocultas detrás de las paredes norte y oeste. Algunos expertos afirmaron que estos vacíos podrían ser cámaras selladas, potencialmente aún llenas de artefactos, o incluso los restos de otra figura real. Las teorías se dispararon. La sugerencia más sensacional fue que la reina Nefertiti, la enigmática y famosamente hermosa esposa de Akenatón, podría estar enterrada allí. Su tumba nunca ha sido encontrada, y algunos eruditos creen que su entierro podría haber sido ocultado dentro del de Tutankamón para protegerlo. Si fuera cierto, esto sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Pero los escaneos de radar no son infalibles. Estudios posteriores produjeron resultados contradictorios, con algunos equipos insistiendo en que los vacíos eran reales, mientras que otros afirmaban que las anomalías eran simplemente características naturales de la roca. El debate ha dividido a la comunidad arqueológica sin un consenso claro. Sin embargo, la posibilidad permanece. La tumba de Tutankamón podría seguir ocultando secretos, casi un siglo después de su descubrimiento. La idea de cámaras sin abrir ha capturado la imaginación del público, pero también ha alarmado a los expertos. Acceder a estos espacios significaría perforar las paredes pintadas de la cámara funeraria, potencialmente destruyendo arte invaluables y comprometiendo la integridad de la tumba. Las apuestas son imposiblemente altas. Un movimiento equivocado podría borrar evidencia que ha sobrevivido intacta durante más de 3000 años. Y luego está el problema de la preservación. Cuando el equipo de Carter abrió la tumba en 1922, la exposición repentina al aire y la luz comenzó a dañar algunos de los delicados artefactos casi de inmediato. Los arqueólogos modernos han aprendido de esos errores. Ahora entienden que abrir espacios sellados, especialmente en un entorno tan frágil, podría desencadenar un deterioro rápido. Madera antigua,
Telas y pigmentos que sobrevivieron milenios en oscuridad perfecta podrían desmoronarse en cuestión de días si se exponen a condiciones inadecuadas. Todo esto ha creado un dilema. Por un lado, la promesa de descubrir algo tan monumental como la tumba de Nefertiti es casi irresistible. Por el otro, el riesgo de destruir la historia es demasiado grande. Por eso, los expertos hoy se encuentran en una encrucijada, armados con tecnología que puede vislumbrar lo que yace más allá, pero reacios a dar el paso final. La verdad es que quizás ya estemos mirando uno de los mayores capítulos no contados de la historia egipcia, encerrado justo detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón. Pero si esas paredes deberían ser perforadas alguna vez, es otra cuestión completamente distinta. Por ahora, los secretos permanecen sellados, el rey niño custodiándolos como lo ha hecho durante miles de años. Y pronto veremos por qué esta negativa a avanzar ha generado un acalorado debate, y por qué, según informes, los expertos son firmes en que abrir la tumba más allá no solo es controvertido, sino que... El debate que divide a los expertos. Cuando Howard Carter abrió por primera vez la tumba de Tutankamón en 1922, fue aclamado como el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Por primera vez, el mundo moderno podía ver el entierro intacto de un faraón, completo con sus tesoros, santuarios y la icónica máscara dorada. Pero aquí es donde las cosas se complican. Aunque Carter entró en la tumba, la documentó y extrajo miles de artefactos, algunas áreas nunca fueron exploradas por completo. Hoy en día, escaneos avanzados sugieren que aún podrían existir cámaras ocultas detrás de sus paredes. Y aquí es donde comienza la controversia moderna. Según informes, la posibilidad de habitaciones sin abrir ha reavivado la curiosidad mundial. ¿Podría haber otro entierro real oculto allí? ¿Podría la elusiva reina Nefertiti descansar justo más allá de la cámara de Tutankamón? La tentación de perforar y descubrirlo es enorme. Sin embargo, los expertos se resisten, se niegan a dar ese paso. Y eso nos lleva al corazón del problema. Aquí está por qué los expertos se niegan a abrir la tumba del faraón más joven de Egipto, y no es bueno. La primera razón es la preservación. La tumba de Tutankamón es una cápsula del tiempo frágil. Cada pintura mural, cada artefacto en su interior es vulnerable al más mínimo cambio en temperatura, humedad o luz. Los arqueólogos saben que en el momento en que se abren espacios sellados, el contenido corre riesgo de daño inmediato. Las telas pueden desintegrarse, los pigmentos pueden desvanecerse, las reliquias de madera pueden colapsar en polvo. El propio Carter, aunque cuidadoso para su época, causó deterioro simplemente al abrir las cámaras. Los egiptólogos modernos no están dispuestos a repetir ese error. La segunda razón es la integridad estructural. La tumba es inusualmente pequeña, probablemente construida apresuradamente después de la muerte súbita de Tutankamón. Cortar las paredes podría desestabilizar la cámara funeraria, provocando grietas, derrumbes o la pérdida permanente de su arte antiguo. En otras palabras, el acto mismo de abrir secciones ocultas podría destruir la evidencia que todos quieren ver. La tercera preocupación es biológica. Las tumbas selladas a veces albergan mohos tóxicos o bacterias antiguas. Cuando se exponen, pueden poner en peligro a los investigadores, así como acelerar el deterioro de las reliquias. Los científicos no pueden predecir exactamente qué ocurriría si se abrían las cámaras, y esa incertidumbre en sí misma es razón suficiente para la cautela. Todo esto ha creado un enfrentamiento entre la curiosidad y la responsabilidad. Los arqueólogos tienen tecnología lo suficientemente poderosa como para detectar anomalías, sin embargo, eligen la moderación en lugar de la excavación. Para el público en general, esta negativa es frustrante. La gente quiere respuestas, quiere que el misterio se resuelva. Y el debate se ha vuelto tan acalorado que incluso voces ajenas a la arqueología están opinando. Según informes, Joe Rogan, hablando en su podcast, dijo: «Ya no puedo permanecer en silencio», atrayendo atención al hecho de que algunos creen que el mundo merece saber qué hay más allá de esas paredes. Su comentario capturó un sentimiento creciente de que mantener la tumba sellada es ocultar la historia a la humanidad. Pero los expertos contraatacan. Para ellos, esto no se trata de secreto, sino de custodia. La tumba de Tutankamón es uno de los últimos entierros reales casi intactos jamás encontrados.
Si se abre de manera imprudente más allá, las consecuencias podrían ser irreversibles. Por eso muchos dicen que no sería bueno ir más allá de lo que Carter ya reveló. La ironía es aguda. El propio Tutankamón puede no haber sido un gran rey, pero en la muerte se convirtió en el guardián de secretos tan poderosos que incluso los científicos de hoy dudan en tocarlos. Su tumba se encuentra en el centro de un debate global. ¿Deberíamos arriesgar la destrucción por el bien del descubrimiento o deberíamos dejar que el misterio perdure? Por ahora, la respuesta es la negativa. El lugar de descanso del Rey Niño permanece parcialmente sellado, sus secretos encerrados, custodiados por el peso de la historia y la cautela de aquellos jurados a protegerlo. Sin embargo, la pregunta se niega a desaparecer, y la presión por conocer la verdad, el enfrentamiento científico y ético. La negativa a abrir más la tumba de Tutankamón se ha convertido en algo más que un simple debate arqueológico. Ahora es un enfrentamiento ético y científico, uno que enfrenta la búsqueda del descubrimiento con la responsabilidad de la preservación. En su esencia, el argumento gira en torno a qué valora más la humanidad, las respuestas o la precaución. Los arqueólogos de hoy están armados con herramientas que Howard Carter nunca podría haber soñado. El radar de penetración terrestre, la imagen térmica, el escaneo 3D y la reconstrucción digital permiten a los investigadores mirar debajo de la superficie sin mover una sola piedra. Estas tecnologías han revelado anomalías dentro de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, planteando la posibilidad de vacíos ocultos. Sin embargo, la evidencia es inconclusa. Algunos escaneos muestran lo que parecen ser líneas rectas y patrones sugerentes de estructuras hechas por el hombre. Otros producen resultados ambiguos, dejando a los expertos divididos. Para aquellos que abogan por abrir las cámaras, el argumento es sencillo: el conocimiento. La historia antigua de Egipto está llena de lagunas, y el descubrimiento de un entierro oculto, especialmente si perteneciera a una figura tan significativa como Nefertiti, reescribiría lo que sabemos sobre la dinastía 18. Podría explicar misterios sobre el linaje de Tutankamón, la transición del poder después de las reformas radicales de Akenatón y el caos político de la época. Los partidarios argumentan que negarse a explorar más es esencialmente negarse a avanzar en nuestra comprensión de una de las mayores civilizaciones de la historia. Pero el contraargumento es igualmente poderoso. Los preservacionistas enfatizan que, una vez que se viola una cámara, su contenido nunca puede volver a sellarse en su estado original. Incluso una exposición controlada arriesga a acelerar el deterioro. Para ellos, la contención es un acto de respeto hacia los antiguos egipcios que construyeron estas tumbas y hacia las generaciones futuras que algún día podrían poseer tecnología lo suficientemente avanzada como para estudiar las cámaras sin causar daño. El punto que hacen es claro: el hecho de que podamos abrirla no significa que debamos hacerlo. Esta división no es exclusiva de Tutankamón. La arqueología, como disciplina, ha lidiado durante mucho tiempo con la tensión entre la exploración y la preservación. Cada generación tiene sus propios estándares. La era de Carter priorizaba el descubrimiento a cualquier costo, a menudo desmantelando sitios en el proceso. Hoy en día, el péndulo se ha inclinado hacia la precaución, con mayor énfasis en dejar los monumentos intactos. La tumba de Tutankamón se ha convertido en el símbolo de ese cambio, un caso de estudio sobre hasta dónde deberíamos llegar para desentrañar el pasado. El público, sin embargo, ve las cosas de manera diferente. Para muchas personas, la negativa a abrir posibles cámaras se siente como una negación de la historia. Después de todo, fue la fascinación pública la que convirtió a Tutankamón en un ícono global en primer lugar. Las exposiciones de sus tesoros han atraído a millones, y los documentales continúan especulando sobre lo que permanece oculto. Este apetito por respuestas choca frontalmente con el ritmo cuidadoso y metódico de la ciencia. Es un choque entre la curiosidad y la responsabilidad, entre la gratificación instantánea y la preservación a largo plazo. Y luego está la cuestión de la propiedad. Egipto, bajo el Consejo Supremo de Antigüedades, mantiene un control estricto sobre su patrimonio antiguo.
La decisión de abrir o no abrir la tumba recae en las autoridades egipcias, que deben equilibrar la presión global con el orgullo nacional y la integridad científica. Para ellos, las apuestas son inmensas. Cualquier paso en falso podría dañar no solo la tumba, sino también la reputación de Egipto como guardián de su propia historia. El enfrentamiento deja al mundo en suspenso. Sabemos lo suficiente como para sospechar que podría haber más, pero no lo suficiente como para probarlo. Existe la tecnología para mirar más profundo, pero no sin riesgos. Y así, la tumba de Tutankamón permanece tanto como un libro abierto como un misterio sellado, ofreciendo un atisbo de tesoros inimaginables mientras retiene sus secretos finales. Este dilema ético moldea cómo pensamos sobre la arqueología en sí misma. ¿Somos exploradores persiguiendo el descubrimiento o cuidadores protegiendo lo poco que el pasado nos ha dejado? La tumba de Tutankamón nos obliga a confrontar esa pregunta, y la respuesta está lejos de ser simple. Y sin embargo, la presión está aumentando. Cada año nuevas voces llaman a una acción audaz, insistiendo en que la humanidad merece saber qué yace detrás de esas paredes. Otros permanecen firmes en que apresurarse solo conduciría a una pérdida irreversible. El punto muerto continúa, dejando a Tutankamón, el rey niño, una vez más en el centro de un drama que... ¿Qué sucede si nunca lo abrimos? La pregunta ahora no es solo si podemos abrir más la tumba de Tutankamón, sino si alguna vez deberíamos hacerlo. ¿Y si el lugar de descanso del rey niño permanece sellado para siempre, custodiando secretos que ningún ojo humano verá jamás? Esa posibilidad ya no es solo especulación. Es una elección que están tomando deliberadamente los expertos, que ponderan el costo del descubrimiento frente a la preservación de la historia. Si la tumba nunca se abre de nuevo, el misterio perdura. Mantiene viva el atractivo del antiguo Egipto, la tentadora idea de que detrás de las paredes pintadas podría yacer el mayor tesoro arqueológico aún por descubrir. Para algunos, ese misterio es más valioso que cualquier descubrimiento individual. Mientras las cámaras permanezcan selladas, la imaginación es libre de llenar los vacíos. ¿Estaba Nefertiti escondida allí? ¿Fueron otros miembros de la familia real colocados junto a Tutankamón en secreto? La imaginación es libre de llenar los vacíos. ¿Estaba Nefertiti escondida allí? ¿Fueron otros miembros de la familia real colocados junto a Tutankamón en secreto? Las preguntas sin respuesta otorgan a la tumba de Tutankamón una especie de poder eterno. Pero para otros, dejarla intacta se siente como una rendición. El conocimiento encerrado es conocimiento perdido, al menos por ahora. La historia no es un recurso renovable. Cada generación que pasa sin respuestas corre el riesgo de no tenerlas nunca. La frustración se acumula, no solo entre el público, sino también entre los eruditos que creen que el descubrimiento es la esencia misma de la arqueología. Y así, el mundo se queda con una paradoja. La tumba de Tutankamón se abrió una vez, revelando tesoros más allá de la imaginación. Sin embargo, incluso ahora, más de un siglo después, podría seguir ocultando secretos que somos demasiado temerosos para descubrir. Esa negativa dice mucho. Nos indica que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo, y quizás por eso permanecen cerradas. Al final, Tutankamón sigue siendo lo que siempre fue, un rey niño, cuya vida fue breve, pero cuya vida después de la muerte se ha extendido hasta la eternidad, uniendo la ciencia moderna, la curiosidad global y la creencia antigua en una sola historia ininterrumpida. La tumba sigue allí, silenciosa y vigilante, manteniendo su posición contra el tiempo y la tentación. Ya sea que la abramos de nuevo o no, Tutankamón continúa recordándonos una verdad simple. El pasado no siempre entrega sus secretos fácilmente. ¿Qué crees que deberían hacer los expertos en este caso? Háznoslo saber